Estamos haciendo una serie de lecciones que llamamos estrategias generacionales y lo que hacemos es estudiar las diferentes facetas en la vida, las diferentes etapas de la vida, las temporadas de la vida. Y esta lección en particular le he puesto por título Los ciclos de crecimiento de la Iglesia. Los ciclos de crecimiento de la Iglesia, y lo que haremos será analizar diferentes etapas por las que una iglesia atraviesa en su ciclo de crecimiento. Ahora, así como en la vida humana, el ADN funciona como los planos de nuestra vida, o podemos decir que el ADN contiene toda la información que nos ayuda a definir quiénes somos. Hemos heredado 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre, así que cuando mezclamos estos cromosomas, nos hace individuos únicos, porque de hecho somos únicos. No existe nadie más que sea exactamente igual a ti. Y esto no solo es verdad para los individuos, también es verdad para las iglesias. No existen dos iglesias que sean exactamente iguales. No puede ser. Y una de las razones obvias para esto es que cada pastor tiene sus propios dones y talentos únicos. Dios los ha creado y les ha dotado de dones y habilidades que son únicos para ellos. No hay nadie más que sea como ellos. Y por supuesto, estos pastores trabajan con personas. Así que toda iglesia está específicamente conformada por las personas y por los dones y habilidades específicas que Dios les ha dado. Cuando juntamos todo esto, es lo mismo que cuando vemos a un individuo. Todos somos únicos. Ahora, en esta lección en particular quisiera enfocarme en 5 etapas diferentes por las que una iglesia atraviesa en su ciclo de crecimiento. Son 5 etapas diferentes. De hecho, quisiera que volteáramos nuestra atención a la pantalla, quisiera mostrarles en forma gráfica. Comenzamos, por supuesto, con la etapa de nacimiento, el sueño, la visión, y luego continuamos al crecimiento. En el crecimiento es donde establecemos nuestras metas y también establecemos nuestros valores, es decir, las cosas que son importantes para nosotros en la vida. Y a la tercera etapa le he llamado la madurez. La madurez es el lugar en donde comienzas a volverte bastante eficiente en lo que estás haciendo. Has desarrollado tus dones y tu estructura de la iglesia está lista. Esa es la etapa de madurez en la iglesia. La cuarta etapa es la que yo llamo mantenimiento, y es aquí donde entramos a una zona peligrosa. Toda iglesia llegará a esta etapa tarde o temprano, y aquí es cuando se alcanza el máximo, cuando se alcanza el clímax. Y si no tenemos cuidado, será en esta etapa nos volvemos hacia una actitud de apatía, una actitud de no me importa. Y por último, la quinta etapa, por supuesto, es la etapa de la muerte. La etapa de la muerte en la que la duda y la división se vuelven algo predominante en nuestra vida. Y esto nos ilustra en una manera gráfica lo que hemos de estar estudiando hoy, en esta lección en particular. Vayamos entonces a la primera etapa. La primera etapa es lo que yo voy a llamar aquí el nacimiento de una iglesia. Esta es una iglesia nueva, sea que haya sido plantada recientemente, comenzó por la experiencia de conversión de alguna persona y llegó al conocimiento de Jesucristo como Salvador y Redentor, y un líder surge de entre ellos, y así comienza una nueva iglesia. Esta es una etapa maravillosa en la vida de toda iglesia, una etapa de amor nuevo, una etapa que emociona. Todo el mundo está emocionado porque es una iglesia nueva, y en casi todos los casos, cuando estás en la etapa de la nueva iglesia, estás tratando con recursos bastante limitados. Como una joven pareja de recién casados, la mayoría de ellos no comienzan en un lugar en el que sus padres se encuentran después de 30 o 40 años de casados, a no ser que alguien les dé una ofrenda muy generosa. Así que lidiamos con los recursos que están limitados. Pero eso no representa un gran problema porque estamos enamorados y nos emociona esta nueva vida y, pues, todo el mundo está emocionado por este nuevo bebé. Un nuevo bebé que acaba de nacer y todo el mundo está emocionado, todo el mundo está contento y feliz. Es grandioso para la nueva iglesia, el nacimiento de una iglesia. Ahora, la segunda etapa de la que quisiera hablar es lo que llamo el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia sigue siendo muy joven. Recién se encuentra en las etapas iniciales, por lo tanto muchas cosas son muy similares a esta primera etapa.
pero los miembros de la iglesia están aprendiendo a trabajar en conjunto, en equipo, trabajar juntos. Cuando comienzan son como bebés, solo piensan en ellos mismos, pero ahora están aprendiendo a trabajar juntos para lograr cosas que por sí mismos nunca serían capaces de lograr. Adquieren una mentalidad que se enfoca en las soluciones. Ahora se enfocan en diversas dificultades y problemas que logran ver, necesidades que su comunidad tiene, y están intentando ayudar a las personas, intentan encontrar soluciones para estos problemas. Por supuesto, a esta edad existe un gran nivel de creatividad, porque muy rara vez verás a un niño que se encuentra aburrido. ¿Por qué? Porque pueden hacer que cualquier cosa sea un juego. Así que gracias a esta creatividad y gracias a su nueva relación con Dios, tienen bastante fe. Por lo general no cuentan con mucho dinero, pero sí tienen mucha fe para creerle a Dios por grandes cosas. Así que trabajan juntos y es un tiempo muy emocionante en la vida. En esta etapa existe un gran énfasis en la tolerancia y la unidad. Y esto es muy importante porque verás que con el tiempo esto se perderá en el ciclo de crecimiento. Pero en esta etapa están contentos unos con otros y trabajan juntos con tolerancia y con unidad. Se agradan entre sí y existe una dulce armonía. Siempre es un lugar muy agradable para estar en una nueva iglesia, en donde la gente en verdad se agradan entre sí, porque vas a otras iglesias y es como si todo el mundo estuviera siempre infeliz y estos no son lugares para nada emocionantes. Pero en esta etapa, en la vida de la iglesia, es una etapa por demás emocionante. Y en esta etapa también comienzan a desarrollar su sistema de valores. Ahora quisiera detenerme aquí un momento y señalar que en este contexto la palabra valores significa que algo tiene, valor. Es la razón por la que contamos nuestro dinero. El dinero tiene valor para nosotros. Le hemos puesto un valor. Así que contamos nuestro dinero. Y es lo mismo con la iglesia en esta etapa, porque comienzan a descubrir las cosas que son importantes. Importantes para Dios, importantes para ellos, importantes para el futuro. Por lo tanto, su sistema de valores se está desarrollando en esta etapa de la iglesia. El crecimiento de una iglesia es tiempo de primavera y están creciendo y aprendiendo juntos. Ahora analicemos la tercera etapa de la iglesia. Esta tercera etapa de la iglesia es lo que llamaré la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia, y cuando la analizamos desde la perspectiva de un humano, el nuevo nacimiento, por supuesto, es un bebé y está creciendo y está pasando por la etapa de la infancia. Y luego, la segunda etapa, la etapa del crecimiento de la iglesia, sería aquella en que pasan de ser un niño pequeño a ser un joven. Pero cuando hablamos de la madurez de la iglesia, hablamos de los jóvenes adultos. Jóvenes adultos, la madurez de la iglesia. Han llegado a la adultez. Ahora son individuos maduros. Notemos qué es lo que ocurre a medida que la iglesia madura. La estructura del ministerio permanece simple y enfocada en el futuro. Ahora, si utilizamos la ilustración del cuerpo humano, diríamos que sus huesos continúan con una gran vitalidad, siguen muy vivos, son muy fuertes, no se fracturan con facilidad, no son para nada frágiles, pero hacen que las cosas sigan siendo muy simples. Las cosas no se han complicado demasiado todavía. No es tan complicado porque mientras más avanzas en la vida, más descubrirás que comienzas siendo un niño y no pasa nada, todo es muy sencillo y luego creces y después te casas y ahora ya no eres uno, ahora son dos. Y pronto ya no son solo ustedes dos, sino que también llegarán los bebés. Y después de un rato, después de algunos años, esos bebés ya no son bebés, sino que han crecido y ahora ellos tienen a sus propios bebés, entonces ya tienes nietos y no solo eres tú, ya son tu familia y todos y ya la vida se ha vuelto bastante complicada, se ha vuelto compleja y es lo mismo con la iglesia. Pero en esta etapa, en la madurez de una iglesia, sigue siendo suficientemente simple. Tienes buena estructura, tienes buenos valores y en esta etapa continúan siendo muy flexibles
y siguen siendo moldeables. A medida que avances en la vida, descubrirás que el cambio se vuelve más difícil. Se vuelve más difícil para ti. El cambio se hace más difícil con la edad. Pero en esta etapa de la vida de una iglesia, todavía son flexibles y moldeables, así que realizar cambios resultará más fácil de lo que resultaría para una iglesia más vieja. Todavía no tienen muchas tradiciones porque recién están estableciendo esas tradiciones. Para este punto todavía están haciendo esas tradiciones. Y el ministerio en esta etapa de las iglesias sigue siendo muy innovador. Presentan una gran creatividad en su manera de hacer las cosas. Y por supuesto, esto hace que sean mucho más adaptables a su comunidad y pueden comunicarse con las personas que los rodean con una facilidad mucho más grande de la que tendría una iglesia más vieja. Así que su ministerio es muy creativo. Y otra cosa que quisiera mencionar del ministerio es que tiene un enfoque bastante evangelístico, bastante externo. No se enfocan en el interior, sino que se enfocan en el exterior. Piensan en las personas que los están rodeando. ¿Cómo podemos influenciar a esta comunidad? ¿Cómo podemos alcanzar a las personas que nos rodean con las buenas nuevas de Jesucristo? ¿Cómo podemos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros con otras personas que son como nosotros? Así que el ministerio es muy evangelístico porque esa es la forma en que piensan. Piensan hacia el exterior. Los miembros de la iglesia, en esta etapa, todavía están dispuestos a hacer sacrificios para que la iglesia continúe creciendo. Y en unos momentos vamos a ver cómo es que eso no es muy cierto en todas las iglesias, y eso resulta trágico. Pero cuando llegas a esta etapa de la madurez, verás que ya no eres un bebé, es más, ya ni siquiera eres joven. Has llegado a la madurez. Ya sabes quién eres y sabes qué dones son los que Dios te ha dado. Y sabes cómo utilizarlos. De eso estamos hablando con la madurez de la iglesia. Este es un tiempo excelente en el ciclo de toda iglesia. Pero las cosas cambian, lo cual me lleva a mi cuarto punto. Y el cuarto punto que he de abordar es lo que llamo el mantenimiento de una iglesia. El mantenimiento de una iglesia. Es muy trágico que esto ocurra en el ciclo de vida de casi todas las iglesias. Llegas a esta etapa en la que ya no solamente eres maduro, pero repentinamente descubres que un cambio ha estado tomando lugar gradualmente en ti. No te diste cuenta cuándo estaba tomando lugar. El enfoque, el énfasis de la iglesia ahora ha cambiado del futuro al pasado. Ahora comienzas a hablar mucho de los viejos tiempos y siempre estás rememorando de los viejos tiempos, siempre al pasado. Ten mucho cuidado porque ahora has entrado a lo que llamamos la zona peligrosa, de riesgo, la zona de peligro. Y yo por muchos años he sostenido lo siguiente, que las iglesias no mueren, sino que alguien las mata con malas decisiones, con malas elecciones. Y esto no es intencional, no decimos que intenten suicidarse espiritualmente. No, pero gracias al proceso de envejecimiento, el proceso de la edad, ahora el enfoque ha cambiado, ya no es externo, ahora es interno. Del futuro al pasado. Y cuando lo haces, ahora te has internado en lo que yo llamo el mantenimiento de una iglesia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que se han vuelto mecánicos en su forma de hacer el ministerio. Y espiritualmente este es un peligro para todos, para maestros y predicadores. Si no tenemos cuidado, comienzas a depender del pasado, comienzas a depender de lo que ya sabes. Por tanto, dejas de aprender. Ya dejas de ver hacia adelante y dejas de crecer en tu relación con Dios y repentinamente tomas esta actitud de yo sé lo que estoy haciendo, sé cómo predicar, sé cómo enseñar, yo sé lo que hago. Y dejamos de depender de Dios para estar dependiendo de nosotros mismos, de nuestras experiencias pasadas, en lo que nosotros ya sabemos.
Esa es la zona de peligro, porque cuando llegas a ese punto, de repente, la vitalidad ya comienza a salirse de tu vida y pierdes la chispa que tenías en tus ojos, pierdes la emoción y el disfrute. Como dijimos antes, un niño puede divertirse con cualquier cosa, pero si no tenemos cuidado con la edad podremos matar cualquier cosa, con una mala actitud, con malas ideas. Como nosotros somos infelices, queremos que todo el mundo a nuestro alrededor también lo sea. Deja de cantar, porque eso ya es ruido para nosotros. ¿Ves qué es lo que pasa? El énfasis ha cambiado aquí, y ya no tenemos ese enfoque evangelístico de alcanzar a todos los que nos rodean. Ahora nuestro enfoque es interno, y en este punto ya se ha vuelto mi iglesia o nuestra iglesia. Solo nuestra, de nadie más. Y ese tipo de actitud va a matar a cualquier iglesia. Pero cualquiera de nosotros, quienes hemos visitado más de 3 iglesias, te aseguro, visitaste por lo menos una que estuviera espiritualmente muerta. Y otra cosa que ocurre, como mencionamos antes, la estructura ósea, los huesos. Cuando eres joven, tus huesos crecen juntamente contigo. Pero cuando llegas a la madurez, tus huesos dejan de crecer. Y es lo mismo con la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia en esta etapa se vuelve muy pesada e inflexible, porque ahora todos son reglas sobre las que basamos nuestra vida. Y si no tenemos cuidado, vamos a matar a la iglesia. Vamos a destruir el mismo don que Dios nos ha dado. Y cuando llegamos a esta etapa del mantenimiento, el sistema de valores cambia para ti. Los miembros de la iglesia ahora ponen un valor tremendo a lo que es la tradición. Cuando eres joven no tienes ninguna tradición. Ves a una pareja de recién casados y no tienen ninguna tradición. Un nuevo bebé, es decir, todo es emocionante y es nuevo. Pero ahora todo esto ya te es familiar. Como decimos por aquí, ya fuiste allá y tienes la playera que lo demuestra. Y tristemente esto es lo que ocurre con una gran cantidad de iglesias. Y llegan a este punto en que la tradición ahora es la cosa más importante y no quieren que nada cambie. No te metas con nuestra iglesia. Está de la forma en que nos gusta. Es así como la queremos. No queremos que nada cambie. Pero de lo que no se dan cuenta es que las cosas cambian, envejecen. Y si no tienen cuidado, su iglesia va a morir con ellos. Y lo que han hecho es cambiar el enfoque de su vida. Su enfoque, que alguna vez fue el alcanzar a personas nuevas, ahora es mantener a los que tenemos y mantenerlos felices. Y por supuesto, la verdad es que no puedes mantenerlos a todos contentos. La felicidad es una decisión del corazón. ¿Eres feliz porque escoges ser feliz o eres infeliz porque has escogido ser infeliz? La decisión es tuya, pero el enfoque ha cambiado, han cambiado su enfoque y ahora la iglesia se trata de ellos y de mantener a sus miembros felices. Y buscas por todos lados y ves que no hay una sola persona que sea feliz en esta iglesia. Lo que me lleva a la quinta etapa. La quinta etapa de la que quiero hablar es lo que llamo la muerte de una iglesia. La muerte de una iglesia. Es trágico, pero hay millones de iglesias que son de esta manera. La vida ya no existe en sus servicios espirituales. No es posible sentir la presencia de Dios. En su casa ya no. Van a la iglesia, pero es como si Dios ya no fuera allá. Ya no es posible ver que se den nuevos nacimientos en esa iglesia. Ahora, por favor, escúcheme en este punto, porque existen tantas iglesias que son así. Las abuelas, los abuelos ya no pueden tener bebés nuevos, porque no es así como funciona. Así que no hay nacimientos nuevos que se estén dando aquí. Ya existe muy poco entusiasmo. Ellos ya no están emocionados por la relación con Dios, ya no lo están.
no están felices con la vida, no están felices con ellos mismos, no están felices con Dios. Así que existe muy poco entusiasmo. Por lo tanto, existe muy poca tolerancia para diferentes opiniones. Es decir, se vuelven muy críticos y quejumbrosos. Oh, que Dios nos ayude. ¿Cuántas iglesias se encuentran atascadas en este ciclo? Es la muerte de la iglesia y simplemente esperan hasta que la última por fin muera y ya puedan cerrar la puerta. Otra cosa que ocurre en este tipo de iglesias es que los miembros se pelean entre sí todo el tiempo. Existen muchas discusiones dentro de la iglesia, porque todo el mundo está infeliz e intentan salirse con la suya. Y por supuesto, lo que ocurre es que las personas dejan de ir a la iglesia. Las pocas personas que tienen y que están infelices, y aquellos pocos que quedan y que tienen el control de todo. Y como he dicho, las iglesias no mueren, alguien las mata con malas decisiones. Ahora, la pregunta que podría hacerte y que pienso que es muy importante es ¿qué puede hacerse para detener este ciclo de muerte? Dios no es ningún Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y si Dios es el Dios de los vivos, como dijo Jesús, Jesús lo dijo claramente a personas que eran infelices, los fariseos y los saduceos, y a los celotes judíos que estaban tan molestos y tan frustrados y tan enojados, tanto que mataron a su Mesías. Es decir, Jesús les habló y les dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Y eso es lo que yo te digo hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer para detener esto? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Estamos tomando malas decisiones basándonos en malas ideas. Esto debemos hacer. Debemos intencionalmente comenzar a pensar generacionalmente. Debemos comenzar a pensar en una generación más joven, en aquellos que no han vivido sus vidas, aquellos que recién comienzan su vida. Y lo que necesitamos hacer es comenzar a incluirlos en el liderazgo en la iglesia. Y la verdad es que el abuelo nunca más volverá a ser el nieto. Ya no. En algún momento yo fui un nieto. Y esa fue una etapa grandiosa, un recuerdo a mis abuelos, los recuerdo con cariño, pero hace muchos años que se fueron. Y la verdad es que yo ya no soy un nieto, sino que ahora soy abuelo. Un hombre muy sabio lo dijo así, yo no puedo ser tu futuro, porque yo soy tu pasado. Y vaya si esto es verdad. Así que tienes que cambiar la manera en que piensas. Y esto es lo que yo llamo el renacer de una iglesia. El renacer de una iglesia. La iglesia no tiene por qué morir, pero si queremos evitar que la iglesia muera, tenemos que encontrar la manera para hacer surgir un renacimiento, porque es un proceso, y esta es la manera en que este ocurre. Ya no arranques la maleza, en vez de eso ponte a plantar semillas, y ese es un buen consejo. Deja de buscar las cosas mal hechas, busca las cosas que están bien hechas y ponte a plantar semillas. Deja ya de arrancar la maleza. Recuerdo alguna conversación que tuve con un hombre, un jardinero, que estaba cuidando el jardín. Cuidaba del pasto que existe en los campos de golf. Y le pregunté, ¿cuál es el secreto, cuál es la clave para mantener este campo tan verde? Y él me dijo, bueno, nunca nos ponemos a arrancar la maleza, porque si arrancas maleza dejarás un gran agujero y eso solo hace que crezca más maleza ahí. Me decía, lo único que hacemos es plantar más y más semillas hasta que parezca una alfombra de pasto. Eso es lo que debemos hacer en la iglesia y algo más que debemos hacer de manera intencionada. Y notemos esta palabra, no va a pasar por accidente. Es algo que tienes que decidir hacer como líder. Intencionalmente, trae a personas jóvenes a la mesa. Tráelos y ponlos en posiciones de liderazgo. Ayúdales, aconséjales, entrénales para el futuro liderazgo. Ahora quisiera advertirte aquí porque esta gente joven a la que traes a tu círculo de liderazgo necesitan tener nuestro ADN en ellos. Es decir,
no tienen tiempo para establecer sus propios valores. No han tenido tiempo para tener sus propias experiencias, para producir sabiduría, ver qué es lo que funciona y qué no. Y por esto necesitan tener nuestro ADN y tenernos respeto como líderes, como los padres y madres espirituales que somos. Ahora, si lo hacemos de manera correcta, si los promovemos en el ministerio, ellos ayudarán a la iglesia a experimentar un renacimiento y un nuevo ciclo de crecimiento. Ese es el plan de Dios y lo que Él quiere en nuestra vida. Y otra vez te advierto, ten cuidado de no traer gente con un ADN diferente. No puedes remover el ADN de una iglesia sin matarla. Es como en mi persona, no pueden extraer el ADN de mi persona sin matarme, porque eso es lo que soy. Lo que tenemos que hacer es mezclar el ADN de una nueva generación, porque como dije, no podemos extraerlo sin matarnos, pero sí podemos integrar este ADN de esta nueva generación con el ADN de la iglesia, y esto llevará a la iglesia a experimentar un nuevo ciclo de renacimiento. Así que la gráfica se vería similar a esta, no como la que termina en muerte. Vas del nacimiento al crecer y a la madurez, al mantenimiento y luego al renacimiento. Y en lugar de morir y decaer, podrás renacer gracias a las decisiones sabias que has tomado. Y este es el plan de Dios para cambiar de manera positiva a una iglesia. Es la manera que Dios ha planeado, así como el crecimiento de las familias. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 17, versículo 6, «Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres». Y ese también es el plan de Dios para la iglesia. Así que Dios nos ayude a experimentar un renacer en la iglesia y no la muerte de una iglesia. Que Dios te bendiga mientras seguimos en pos de Cristo, en nuestro viaje de fe.